transistor usaremos este 2N2222. Tampoco hay mucho para elegir, apenas hay dos. Y las resistencias. Miren, las dos están en las tres, ¿no? Están verticales, así que voy a rotar. Condensadores. La fuente DC, BDC, por acá. Señal, esa vamos a usar siempre una BSIN. Y creo que ya podemos conectar. Conectamos. Los valores. La fuente esta que se llama BCC, puedo cambiarle el nombre, ¿cierto? Y el valor está asignado 9 voltios. R1 es 200K. R2 hemos puesto 800. Y RL entonces suficiente. Condensador 1, un microfaradio, condensador 2, 10. Para la fuente de señal vamos a elegir este voltaje offset 0, el AC también 0, la frecuencia podríamos tomar 10 kHz, creo que es mejor. La amplitud. Esa amplitud la voy a escoger siempre en función de la ganancia.
como mi ganancia es grandecita, el voltaje, entonces de aquí voy a decir, como esto es BO sobre BS, BS sería BO sobre AB, ¿sí? Y el BO lo voy a elegir menor a este voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es 5, yo le voy a poner la mitad de eso por lo menos. Entonces la mitad de 501. Este AB es 64,50. Valor absoluto. ¿Cuánto es eso? Eso da aproximadamente 38 milivoltios. ¿Ya? Voy a poner un valor redondo para no estar con numeritos. 30 milivoltios para asegurar. Ya, no sea grande porque se va a saturar, ni muy chico porque no va a aparecer. Entonces, estoy tendiendo a un poquito menos de lo que salga de este cambio. Amplitud, entonces 30 milivoltios. ¿Bien? Y ahora ya puedo hacer la simulación. Primero voy a hacer punto Q. Spice, nuevo perfil de simulación que se llame punto Q. Crear. Tipo de análisis, vía spot. No necesita ningún parámetro, ok, ya está creado. Puedo ejecutar. Ejecutamos. Un tiempito y ya podemos ver voltajes y corriente. Bueno, parece que ha salido medio disparado. ¿Por qué será eso? Será simplemente porque nuestro beta no es 120, sino mucho más diferente. La corriente de base, a ver si puedo ampliarlo para que se vea. Ahí se lee. Creo que tampoco. La resolución es mala. Bueno, dice corriente de base 41 microamperes. Esa debería coincidir. Yo tenía ahí de base 41.5, perfecto. ¿Sí? El que no va a coincidir es el IC porque mi beta que elegí de 120 no es la del beta del transistor. Eso no se puede editar. Hay una forma de editar, pero no nos vamos a meter con eso. Por eso yo en todos los proyectos les puse betas grandes, que son más o menos del orden que manejan estos transistores, 170, 170, 180. Entonces ahí sí va a coincidir. Pero si hay alguna diferencia, en la parte que les toca de justificación, van a poner eso, ¿no? Van a decir, esto no coincide porque el beta del transistor había sido menos o más de lo que se ha hecho en el cálculo manual, ¿no? En nuestro caso, bueno, hay una
diferencia considerable porque la corriente de colector salió donde es esta, pero no la leo. 735 dice, ¿no? Eso es porque este está, me mío muy chiquito, el simulador es grande. ¿Ya? Por lo demás, bueno, no hay mayor inconveniente y podríamos, o si quieren, le pongo aquí 170 y veremos qué pasa, ¿no? Eso podrían hacerlo adicional. Beta F es IC sobre IB. Entonces el IC que estoy leyendo ahí es 7 no sé cuánto. 735. Por 10 a la menos 3. Y el IB sí estaba exacto igual que el nuestro, 41.5 por 10 a la menos 6. Entonces eso me da el beta del transistor. $177. O si hubiera puesto 177 aquí, seguro que me salía bien. ¿Ya? Entonces está justificado que hay una diferencia debido al beta que estamos usando. Okay. Ahora vamos al tema de las ganancias. Para eso necesitamos generar un nuevo perfil de simulación. ¿Cierto? Voy a quitar estos voltajes y corrientes. Ya no los necesito y me voy aquí. Spice, nuevo perfil de simulación que se llame ahora ganancias. Crear. Ahora el perfil debe tener este tipo de análisis. El primero que aparece, time domain. ¿Qué parámetros tengo que darle? De tiempo. Este tiempo, run to time, está relacionado con el periodo de la señal. Hemos puesto frecuencia 10 kHz, ¿sí? 10 kHz, kilo es 1000, serían 10.000 Hz. El periodo es el recíproco de la frecuencia. 1 sobre 10.000 es 10 a la menos 4, eso ya está en segundos, serían 100 microsegundos, ¿no? 100 por 10 a la menos 6. Entonces ese parámetro run to time lo voy a hacer unas 4 o 5 veces el periodo, pongamos 5. Sería 500 microsegundos. ¿Ya? Entonces este de aquí, 500 microsegundos, para poder ver 5 sinusoides. El otro parámetro, Start Saving Data, dice, ese lo dejan en cero. Que empiece a tomar datos desde cero. Y este que es opcional, que se puede poner o no, es conveniente ponerlo unas más o menos 10.000 veces más chico que el periodo. Nuestro periodo era
100 micros. Entonces ese speed, no sé qué se llama, lo voy a poner el periodo dividido entre 10.000. 100 por 10 a la menos 6 dividido 10 a la menos 4 me da 10 a la menos 10, sería 10 nanosegundos, ¿sí? ¿Está bien? 10 nanosegundos. ¿Para qué es eso? Es para que salga finito el dibujo. Lo pongo muy grande, va a salir medio bizarro, medio cuadrado. Si lo pongo demasiado pequeño, va a tardar mucho. Entonces, con eso está bastante proporcional a la velocidad del procesador. ¿Okay? Acepté, ya está creado, podría ejecutarlo, pero antes de ejecutar voy a poner la sondita esta de voltaje para ver el voltaje en la carga. Ahí. No, podría poner también en la entrada, no tiene mucho sentido porque ya sé lo que es la entrada, es 30 milivoltios, ¿sí? Pero voy a ponerlo simplemente para tener la relación esa de inversión, si invierte o no invierte. Entonces puse una sonda en la salida, una sonda en la entrada y ya puedo ejecutar. Los colores los asigna automáticamente, pero podemos cambiar. ¿No? Fíjense que hay una deformación en la señal. ¿Sí? Eso se debe a que la señal nuestra es muy grande, está entrando a la saturación. Entonces, bueno, obviamente es por culpa del cálculo que hemos hecho considerando otro beta, ¿no? El beta es mucho más grande, entonces la ganancia también es mucho más grande y vamos a tener que reducir la amplitud de entrada. Estos 30 es demasiado, lo voy a bajar a 10. ¿Qué pasa? Siempre hay que jugar con eso, ¿no? Voy a probar con 10, si no me sale bajaré a 5. Vuelvo a ejecutar y ahora está más bonita, ¿no? Ya es más sinusoidal, ¿cierto? Esa es la salida, la entrada no se ve porque es muy pequeña. Voy a cambiar el color aquí para que se pueda ver mejor. Trace Properties, propiedades de la traza. Cambio el color, que sea este blanquito. Okay. Bueno, no se ve porque es muy chiquito. Pero se puede advertir que algo pasa positivo en el primer semiperiodo, donde la salida es negativa, o sea que hay inversión. Pero si quiero ser más exigente con eso, podría hacerla un poquito más grande solo en el dibujo, no en la señal. Para eso hago doble clic aquí donde dice BL2 y la voy a multiplicar por, más o menos la ganancia era 60, ¿no? Yo la multiplicaré por 50. Entonces pongo asterisco 50. Estoy multiplicando el dibujo de la señal de entrada por 50. Ahí está más grandecita, ¿no? Ya puedo ver que realmente está invertida la señal de salida respecto de la entrada. Y ahora vamos a medir. ¿A quién vamos a medir? A la salida, porque la entrada ya hace todo. Entonces tengo que usar este cursor que aparece ahí como una flecha
ortogonal, ¿cierto? Casi en la mitad de la tercera fila, esa que dice toggle cursor. Con eso se habilitan varios tipos de cursores. Voy a elegir el primero, que dice cursor TIC. Cursor de TIC. Al haber habilitado esto, tengo dos líneas que se mueven con el cursor del mouse. Arrastrando el mouse, no se llega a ver aquí en la pantalla porque es roja la línea y el fondo es negro, así que no se nota casi nada. Pero la voy a llevar hasta más o menos el pico superior, ahí, y puedo hacer la lectura acá. El voltaje en la resistencia R le dice es 700, ahí no se lee, 799 milivolts. ¿Sí? 799 milivolts. ¿De acuerdo? Ahora hago clic derecho y voy a mover, a ese sí se lo ve, ¿no? Hasta la parte inferior. Leí el voltaje pico positivo, ahora voy al pico negativo. El positivo era 799, el negativo menos 1, la diferencia, lo que dice Y1 menos Y2, ahí. ¿No? Había leído el Y1, 799, el Y2 menos 1, y la diferencia es 1.00 volts. No, 1.80. 1.81 casi. ¿Ya? Entonces, estoy ahora en el cálculo de la ganancia. Voltaje de salida pico a pico es 1. ¿Qué dije? 1.08. 1.81 volts. El de entrada pico a pico, como yo he usado esto, no es 30 sino 10, ¿no? Entonces sería el doble de eso. 2 veces lo que dice BA. 2 por 10 milis. Por 10 a la menos 3. Entonces la ganancia en voltaje es VO sobre VS en la misma unidad, pico a pico ambos, 1.81 dividido 20. Negativo, ¿por qué? Porque lo veo ahí y está invertido. ¿Sí? Entonces uno de estos es negativo, ese es negativo. Menos 90, yo había esperado 64, pero ¿por qué la diferencia? Porque aquí usé beta 120, ¿no? Si en lugar de 120 hubiera puesto 180 como más o menos es, tendría que ponerle 180 sobre 120 es como 3 medios. ¿Listo? 1.5 por esto, no, al revés, ¿no? Porque dividir entre 1.5, multiplicar por 2, dividir entre 3. 90 entre 3 es 30 por 20 por 2. ¿No? Andaríamos por ahí. ¿Bien? El error está en el B.
para el momento de justificar. Ahora vamos a la ganancia en corriente. Ganancia en corriente, tengo que cambiar la fuente de voltaje por una de corriente o poner una sonda de corriente. Es lo mismo. Voy a hacer con la sonda. Quito las de voltaje, ¿ya? Entrada y salida, y me voy ahora a sonda de corriente. Esa tercera, current mark. Ahí, y voy a poner en la salida. Aquí tengo que poner, eso sí, exactamente donde está el nodo del componente. No puedo poner en cualquier parte porque me va a dar error. Entonces, aquí donde está el marcador. ¿Por qué arriba y no abajo? Porque la corriente va de arriba para abajo, ¿sí? Así la entiendo. Y en la fuente también voy a poner abajo, porque la corriente aquí la hemos tomado en ese sentido, de abajo para arriba. ¿De acuerdo? Entonces la corriente de salida de arriba para abajo, la de entrada de abajo para arriba. También, digamos. La fuente de 9 voltios, ¿cómo la encuentro en el simulador? Esta fuente de 9 es BDC. BDC. Este es el ¿ya? Entonces esta sonda podría haberla puesto aquí o también en el condensador, daría lo mismo. Es la misma corriente. ¿De acuerdo? Y ya tengo marcado, puedo ejecutar. Ejecuto y ahora lo que me va a trazar son las corrientes. Esta es la corriente de salida, la de entrada casi no se ve, para verla tendría que multiplicarla por algo. Por 50. Ahí está, pero el color no me deja ver, así que le voy a cambiar el colorcito. ¿No? Se ve que invierte. Como no es muy simétrica, me voy a tener que hacer lo mismo que hice con el anterior, leer el pico positivo, el pico negativo, habilito cursor de pico, y me voy, no voy a empezar siempre en la primera sinusoide porque todavía está en el transiente, está acomodándose, entendiéndose. Es mejor irse a los de la derecha, ¿ya? Entonces me voy a ir a la cuarta sinusoide, quinta, no sé. Más o menos ahí está el pico, con el botón izquierdo, y aquí ya tengo la lectura de la corriente en la cara. 1.33 miliamperes. Y el de la salida con botón derecho. Botón derecho y arrastro hasta el pico negativo, más o menos por ahí anda, suelto y hago la lectura de esto, ¿no? Entonces tengo el positivo, tengo el negativo. Si sería simétrica deberían ser iguales, pero no lo es. Sin embargo, esto me da la diferencia entre pico superior y pico inferior. Voltaje pico a pico, 3 milivoltios. ¿Sí? Pico a pico de salida, 301. Y o pico a pico, 301 miliamperes. Y ahora voy al de la entrada. También pico a pico.
Eso está aquí. Pero está multiplicado por 50. Multiplicado por 50. O sea que voy a tener que dividir entre 50. 64 microamperes. Y el otro es 644 dice microamperes y el otro 800, la diferencia menos 1.47 miliamperes. Tendría que ser micro con algo. Está bien. Dice 1.47 milis, pero eso hay que dividir entre 50, ¿cierto? 1.47 negativo. Menos 1.47 miliamperes, pero tengo que dividir entre 50 porque multipliqué por 50 este valor. Entonces ahora sí hago el cálculo. Sale 0.02 9 3. Ya puedo dividir para obtener la ganancia. Y O sobre 10. 301 dividido 0.029. Bien. $103.8. Ya sabemos por qué no es la misma que tenemos aquí, es por el beta ese que nos está arrastrando casi 50% más. ¿Cierto? 50% de 68 es 30 y tantos, más 68 me dan casi 100. Bien. Ganancia en potencia, ya sea multiplicando estas dos ganancias o evaluando en el calculador. Otra vez cambio de cursor. En lugar de este apuntador de corriente, voy a poner el de potencia, que aparece con W. Power Dissipation Mark. La sonda esta de potencia se la pone en el componente. ¿Ya? No en línea, sino en el componente. Ahí. Entrada y aquí salida. ¿Ya? Ejecuto. Y me está mostrando la potencia de salida y la potencia de entrada. Ambas van a aparecer con algún signo, ¿no? La de salida positiva porque es absorbida por la resistencia. La de la fuente negativa porque es generada por la fuente. Esta que está apareciendo plana es porque está muy chiquitita, tengo que multiplicarla, ¿sí? La voy a multiplicar por, ¿cuánto nos ha salido la ganancia en potencia? 4.000, creo. 4.000, ¿no? Entonces es bien grande, tengo que multiplicar por algo grande, ¿sí?
por 1000 lo veo. Ahí está, ¿no? Una es negativa, ¿por qué? Porque es la que entrega la fuente. Potencia entregada es negativa. Y la otra es totalmente positiva porque es la potencia que absorbe la resistencia. ¿Bien? Entonces voy a ver cuánto vale. Está bajando así por aquí lejos. Fíjense que el que tiene pico menor se mantiene casi igual, en cambio el otro está disminuyendo, ¿no? Había empezado aquí arriba, está bajando, bajando, bajando. En algún momento se van a nivelar los dos, entonces me conviene hacer el más chico. ¿Ya? O agarrar un promedio entre los dos. Pero más, me voy a inclinar por el menor. ¿Puse pico? Ah, no, está con el de la entrada. El de la entrada es el amarillo. Amarillo, verde, no me veo bien colores. Aquí está negativo, 129 micros. El otro es 0, así que no hay problema. 129 microwatts, pero lo multipliqué por 1000, así que tengo que dividir entre 1000. Y a ver, espera cuánto vale. Entonces, potencia de entrada, ahí me está saliendo 129 microamperes. Microwatts, pero tengo que dividir entre 1000. Y la de la salida, la de la carga, ese lo hago con el botón derecho. Y decía, voy a tomar el de cambiado, ¿no? Ah, está al revés, más bien dice al revés. Bueno, por ahí. 1.08 miliwatts. La diferencia. Entonces, la ganancia en potencia esto va a dar 10 a la menos 6 y 3 son 9. 129 por 10 a la menos 9. Salida. Y este otro es 108 por 10 a la menos 3. ¿No? Pero estoy tomando uno solo, el otro es más grande, digamos más o menos la mitad, será el promedio. Entonces eso es 0.5. ¿Cuánto sale eso?
ambos son negativos, menos 3 y aquí menos 9. Sí, sale eso. ¿Mm? Sale eso. ¿Cuánto? 4.18 por 10 a la 3. 18 por 10 a la 3. Sí, sí. O sea, 4180. Que más o menos era lo que